Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Migración regional, líderes de las Américas se ponen de acuerdo en iniciativas para reducir los intentos de cruces irregulares. Pero, ¿cómo se traduce esto en la práctica? Esto es Foro. Les saluda Jaime Moreno. Desde su llegada, el presidente Joe Biden ha dicho que entre sus prioridades está lograr un sistema de migración más humano y más seguro. Los principales mandatarios y cancilleres de la región se reunieron recientemente y acordaron ciertas líneas de acción que la Casa Blanca resume en 4 pilares. Primero, estabilidad y asistencia a las comunidades de acogida, expansión de las vías legales para los migrantes, un manejo más humano de la migración y una atención de emergencia coordinada. Esto es lo que dice el papel, pero vamos a ver en la práctica cómo se va a llevar a cabo. Estamos con nuestros invitados de hoy. Desde Bogotá, Colombia. Tenemos a Vanessa Quintero, ella es magíster en migraciones internacionales. Ariel Ruiz Soto, él es analista del Instituto de Políticas Migratorias, está con nosotros desde Sacramento, California. También está el doctor Cristian Doña Rebeco, él es director de la Oficina de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Nebraska en Omaha, y Celia Mendoza, ya conocida por todos ustedes, nuestra corresponsal de La Voz de América en Naciones Unidas, que nos acompaña desde Nueva York. Bienvenidos a todos y gracias por estar en Foro. Celia, quiero comenzar contigo porque tú has sido una de las personas que más le ha hecho seguimiento al tema de la migración con informes especiales desde la frontera. Hoy en día y en este acuerdo, ¿cuáles son los países que realmente están asumiendo los mayores compromisos para integrar a la población migrante en la región? Ecuador es uno de los países, Jaime, que estaría haciendo el mayor compromiso. Esto después de que Colombia lo hubiera hecho en su momento con los venezolanos, pero también estamos viendo cómo Costa Rica está recibiendo un gran número de los refugiados que vienen desde Nicaragua, y esto es algo que ha resaltado el alto comisionado para refugiados de Naciones Unidas, Filippo Grandi. Pero al mismo tiempo vemos como otras naciones, como es Belice, también es uno de estos países que, de acuerdo a este documento que salió en Los Ángeles, estaría recogiendo, asumiendo también la llegada no solamente de los migrantes centroamericanos, pero inclusive de los cubanos. Y esto es algo que definitivamente se da durante esta nueva era en la que la administración Biden está buscando colaborar con países. También México es otro de los países que estaría haciendo compromisos importantes, así como Canadá. Gracias, Celia. Todos bastante comprometidos con buscar una solución para darle manejo a la migración regional. Y yo quiero preguntarle, Cristian, ¿qué es lo que podemos destacar, digamos, lo que más sobresale de este acuerdo? Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, Jaime. Creo que lo más importante es el interés de coordinar acciones para organizar, para dar una recepción equitativa a la migración interregional, que eso no había pasado antes. Vanessa, ¿cuáles son los retos más importantes que tiene este acuerdo? ¿Cuáles son esos desafíos inmediatos para poderlo implementar? Los desafíos inmediatos es poner realmente en práctica todo lo relacionado con esta protección a las fronteras, realmente abrir esos cupos que se tienen para los refugiados. En la cumbre se habla sobre todo de los refugiados haitianos, pero también tener unas disponibilidades por parte de los diferentes gobiernos para aumento también de los cupos que hablaron sobre todo en Canadá y Estados Unidos para la migración regular. O sea, generar unas mejores condiciones para que se dé una migración por parte de las personas. Ariel, quiero preguntarle, Ariel, de este acuerdo, ¿qué hace falta, digamos, que usted considere que no se alcanzó a contemplar?
Bueno, una de las cosas que hace falta es entender cómo se pueden implementar este tipo de acciones a nivel local. Sabemos que la mayoría de la migración ocurre, la integración también ocurre en comunidades fronterizas, pero también afectan a la comunidad local, y esto es lo que falta un poquito más encajar. Está a un punto de estabilización, pero se requiere entender cómo esos recursos van a llegar, por ejemplo, a Tijuana, a Tecunumán, a la frontera con Panamá, Costa Rica, para entender cómo se puede trabajar con esas personas que ya están ahí y ayudarlas a ellas también, no solamente entenderlo como un problema o un tema que afecta solamente a los migrantes. En este aspecto es bien importante lo que estabas hablando de cómo integrar a estas comunidades que ya están ahí, pero también en algunas poblaciones la gente que ya está se siente de alguna manera desplazada o cree que le están quitando los empleos. ¿Este asunto cómo se puede manejar, Cristian? Es un tema bastante complicado porque efectivamente no hay ninguna investigación seria que diga que los migrantes quitan el trabajo a los nacionales. Eso está contrario. Que es importante es educar a la población en los lugares de acogida que la migración es una fuerza para el desarrollo de esas propias regiones. Pero también los gobiernos tienen que entender que tienen que financiar los impactos que estas nuevas poblaciones van a tener en lugares que generalmente son más empobrecidos. Y eso implica mejorar hospitales, mejorar escuelas, dar mayor acceso a capacitación de todos, nacionales e inmigrantes. Sí. Vanessa, Colombia ha sido el país que ha asumido la mayor carga de migrantes de Venezuela, pero en el caso de Colombia, ¿están invirtiendo, por ejemplo, los gobiernos realmente en esa educación, en esa pedagogía sobre cómo recibir al migrante y cómo acogerlo? Digamos que el caso de Colombia es particular porque nosotros tenemos una histórica relación con Venezuela. Nosotros como colombianos tuvimos una migración muy alta a Venezuela más o menos en los años 70, y las primeras oleadas de venezolanos que llegaron tenían familiares en Colombia e incluso tenían doble nacionalidad. Esto facilita los procesos de integración. Además, el estatuto temporal que actualmente se tiene también ha facilitado esas formas como los venezolanos logran integrarse a diferentes servicios educativos, de salud, de empleo, de los derechos fundamentales. Entonces acá hay unos avances muy grandes, no obstante sigue faltando, sí hay unos problemas de xenofobia y de aporofobia que son necesarios seguir trabajando, pero se han dado intentos y se ha visto una disposición que es un elemento muy importante a la hora de hablar de adaptación de la población venezolana, y que se está hablando de que se está realizando de una manera, digamos, como que algo lenta, pero de manera también satisfactoria. Continuamos en Foro y seguimos con nuestros invitados. Desde Bogotá, Colombia, está Vanessa Quintero, Ariel Ruiz Soto desde Sacramento, California, el doctor Cristian Doña Rebeco desde Omaha, Nebraska, y Celia Mendoza, que se encuentra en Nueva York. Celia, yo quiero preguntarle lo siguiente: de este acuerdo, digamos, para que se pueda implementar, esto requiere recursos, esto requiere inversión, esto requiere programas de trabajo. ¿Qué es lo que podemos destacar en este aspecto que respalda el acuerdo de migración? Realmente lo que hemos visto es un compromiso multimillonario por parte de los países más pudientes de la región. En este caso en particular, los Estados Unidos se ha comprometido a entregar cientos de millones de dólares, los cuales estarían destinados específicamente para asistir a aquellos países que reciben migrantes. Lo mismo ha anunciado Canadá, y también se ha establecido un fondo el cual podría ayudar también a los países en distribución por parte del Banco Mundial y el Banco de Desarrollo. Los dos estarían prestando diferentes métodos y préstamos específicos para que cada uno de estos países pueda enfrentar esta situación. Sabemos que ACNUR, que es la Agencia para Refugiados, también está recaudando fondos significativos que podrían ayudar
en el proceso. Pero algo que es importante es lo que ellos como región podrían establecer para poder avanzar en esta ayuda y desde luego poder trabajar en la manera en la que se va a distribuir, en especial en países donde hay preocupación de posibles casos de corrupción. Es por eso que países como Honduras está trabajando con Naciones Unidas para establecer un cambio en este sistema. Sí, el tema de la corrupción es una de las preocupaciones que se tiene sobre cuando se habla de tantos recursos de esta magnitud, y por eso le quiero preguntar a Cristian, ¿cómo hacer el monitoreo a estos recursos? Algunos van a ser créditos, pero créditos que toman un gobierno, pero que van a tener que seguir ejecutando otros gobiernos. ¿Esto cómo se le puede, digamos, hacer seguimiento para que los recursos no queden ahí como en unos programas que no van a ningún lado? A ver, yo creo que siempre van a haber recursos que se pierdan. O sea, hay que partir que esto no es un 100% efectivo. Pero tanto Naciones Unidas como el Banco Interamericano de Desarrollo, como la Organización Internacional para las Migraciones, ACNUR, algunas iglesias, tienen una vasta experiencia en desarrollar proyectos con migrantes en la región. Si bien esta es la migración más masiva que ha habido en el hemisferio o en América Latina en su historia, siempre han habido migraciones en nuestra región. Ya se mencionaba acá, el millón de colombianos, 700.000 colombianos que habían en Venezuela durante los 70 y los 80, etcétera. Entonces creo que confiar y desarrollar proyectos a través de organismos internacionales es la forma más adecuada de que estos recursos lleguen a buen término, sean bien ocupados. Sí, es lo que todos aspiran, que estos recursos lleguen a buen término. Ariel, uno de los, digamos, de las aspiraciones es que hay unos programas de trabajo temporal. Yo vi que usted hizo una investigación reciente sobre este tema. ¿Cuál es la virtud que tienen estos programas de trabajo temporal que Canadá, México y Estados Unidos están anunciando que se van a expandir? La promesa de estos programas es que pueden funcionar como alternativas a la migración irregular, porque pueden dar una vía legal a poder trabajar en Canadá, en Estados Unidos, en Costa Rica o en México de una manera legal y si bien temporal, una manera que pueden repetir ese tipo de trabajo después el año que sigue. Ahora, estos programas tampoco son perfectos. Porque tienen algunas cosas que tienen que cambiar. Por ejemplo, el reclutamiento de migrantes tiene que ser mejor, más transparente, para que los migrantes tengan desde su país de origen claro cuáles van a ser sus responsabilidades, cómo van a trabajar, cuánto les van a pagar y cuándo regresarían. Pero al final del día, estos programas, aunque no pueden ser solamente la única solución para la migración irregular, sí dan una válvula de escape a esta presión que existe de, por ejemplo, Honduras, Guatemala, otros países que en su mayoría los migrantes llegan a estos países por razones económicas. Y si se tiene un alcance legal para un grupo más grande de gente, menos de ellos tendrán que tomar una vía más peligrosa, irregular y menos ordenada para la región. Vanessa, las más recientes cifras de las autoridades dan cuenta de un récord en detenciones en mayo, alcanzando, digamos, por ejemplo, en el caso de Colombia, poco más de 19.000 ciudadanos colombianos. Es una población que antes no migraba de esta manera hasta hace más de 10 años. Esto, digamos, ¿qué incidencia puede tener en las políticas que puedan adoptar los dos, el próximo presidente de Colombia, que ambos tienen una posición, digamos, bastante amigable hacia la migración? La migración colombiana sí se ha dado y se ha dado de estas formas de manera histórica, sobre todo en los años 80, 90 hacia Estados Unidos, siempre se ha presentado de estas formas. Lo que teníamos era que teníamos una mayor cantidad de cupos para la migración, pero estos cupos se han ido disminuyendo y por eso los planes como tal de migración han vuelto a las condiciones de irregularidad. Y lo otro que se ha tenido es que tuvimos un problema con nuestro sistema de citas para visados y estas situaciones lo que generaron fue unas problemáticas para las citas que se podían demorar 2, 3 años en darse y esto afectó pues obviamente las formas regulares. Pero históricamente estas formas de migración se han dado de Colombia hacia Estados Unidos y lo que se está también acá solicitando es que dentro de ese cupo también se tenga en cuenta la migración de los colombianos o una ampliación del cupo para los colombianos que históricamente han migrado.
Continuamos en Foro y seguimos con nuestros invitados desde Bogotá, Colombia, Vanessa Quintero, Ariel Ruiz Soto desde Sacramento, California, el doctor Cristian Doña Rebeco desde Omaha, Nebraska y Celia Mendoza que se encuentra en Nueva York. Celia, comienzo este segmento otra vez con usted y quiero hacer mención a una entrevista que usted le hizo al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y él le decía a usted, mire, los migrantes no deben venir porque los vamos a devolver, no hagan ese esfuerzo, no se arriesguen. De acuerdo a las últimas cifras que ha dado la patrulla fronteriza, ¿ese mensaje sí le está llegando a los migrantes o cuál es la situación actual? Sigue habiendo un deseo de las personas de llegar a la frontera. A pesar de este mensaje, sabemos que más de 239,000 personas en el mes de mayo fueron detenidas por la patrulla fronteriza y de estas 25% eran personas que ya habían sido detenidas en los últimos 12 meses. Es un incremento de alrededor de un 3%, 2% comparado con el mes de abril. Lo que sí se está viendo es una reducción comparado al año pasado. Por ejemplo, en términos de familias, se registraron alrededor de 55,000 en este mes de mayo, mientras alrededor de 52,000 se dieron durante el mes pasado, un incremento de alrededor de 2%, pero estamos viendo una diferencia significativa con los 86,000 que se detuvieron en agosto del 2021. Ahora, el problema clave aquí, Jaime, es el hecho de que ha incrementado el número de menores no acompañados detenidos, un promedio de 650 al día. Es bastante alta la cifra de personas que siguen llegando a la frontera sur. Cristian, hablemos del estatus con el que llegan las personas. Algunos se catalogan como migrantes, otros como refugiados. ¿Qué pasa con los inmigrantes venezolanos? ¿Ellos en qué estatus hoy están? Es una pregunta muy interesante porque el estatus de refugiado solamente lo da el país receptor una vez que evalúa si el inmigrante presenta las condiciones para ser considerado como un refugiado. Por lo tanto, todo inmigrante venezolano puede ser considerado un refugiado o ninguno, depende de lo que los países decidan. En el caso de Chile, por ejemplo, una muy pequeña cantidad de inmigrantes venezolanos son considerados refugiados. Ahí, en el caso el que Estados Unidos haya aumentado o proponga aumentar la cuota de recepción de refugiados, lo que significa es que va a estar más abierto a analizar las condiciones en las que estas personas salieron de sus hogares para evaluar si efectivamente el hecho que vuelvan significa un peligro a su vida. Pero la definición de refugio es bastante estricta, la definición de la Convención Internacional para los Refugiados. Pero en el caso de América Latina tenemos el Acuerdo de Cartagena, que es más amplio y en el cual debería basarse la protección a los migrantes tanto venezolanos como haitianos, como los del Triángulo Norte, pese a que Estados Unidos no es parte de este acuerdo. Sí, es una discusión bastante amplia porque ya es decisión de cada país ver cómo los está reconociendo o no. Ariel, yo quiero preguntarle sobre cómo se están moviendo hoy estas redes de tráfico de migrantes por la siguiente razón. Mire, el año pasado hubo un pico de migrantes de Ecuador, luego hubo un pico de migrantes de Brasil, luego de Venezuela y ahora tenemos un pico de migrantes de Colombia. ¿Cómo se da esta reconfiguración de la migración así de una manera tan rápida? ¿Cómo logran estas redes también adaptarse y llevar a la población que ellos consideren es más atractiva para llevarlos a la frontera sur? Claro, y una muy buena pregunta. Lo que pasa es que los grupos de coyotes y otras personas que ayudan a la gente a traspasar por cada país son más inteligentes de lo que pensamos. Pueden responder rápidamente a cambios en la política de cada país para poder de esa manera adaptarse. Lo que hemos visto en el último año y medio es que los grupos están ahora tomando rutas más riesgosas y que de hecho son un poco más peligrosas para los migrantes directamente y también para los grupos de coyotes, porque pasan por ejemplo, por México, por ciertos territorios que son controlados por carteles de narcotráfico y también unas áreas un poco más remotas en donde no hay servicios para las personas que se puedan perder o de otra manera poder
tener un riesgo. Pero también lo importante aquí es que cada país, incluyendo México, acabas de mencionar tú los 3 nacionalidades aquí, también ha respondido de diferente manera. Cuando el número de las personas de Ecuador estaba aumentando, México puso una visa para las personas de Ecuador, igualmente para Brasil, también para Venezuela, y para las personas de Colombia ahora se requiere registrarse antes de llegar a México para poder entrar al país. Entonces México también ha puesto sus políticas de migración que también han reducido y respondido así a los migrantes para poder cambiar los flujos, pero ahora falta considerar otros países en los cuales es más difícil de poner restricciones, por ejemplo Cuba, Nicaragua y Venezuela, porque sus países son mucho menos flexibles en recibir a sus migrantes de regreso. Pero lo que vemos, Ariel, es que los patrones migratorios cambian, pero la cifra de migrantes sigue aumentando. Vamos a ver, y algunos expertos, por ejemplo en Washington, WOLA, dicen que probablemente los próximos en la lista para que México les ponga visa van a ser la comunidad de colombianos que arrancaron el año con 5.000 migrantes llegando a pedir asilo o entregándose a las autoridades, y ya van en 20.000, cerca de 20.000 para el mes de mayo. Despedimos a Ariel Ruiz y a nuestra compañera Celia Mendoza. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Continuamos en Foro y siguen con nosotros Vanessa Quintero y Ariel Ruiz Soto. Y queremos preguntarle lo siguiente. Básicamente, hoy la administración tiene un discurso diferente, un lenguaje diferente, es evidente. Y digamos, de lo que vimos hoy de la cumbre, de lo que hemos visto del análisis de la Cumbre de las Américas, de los compromisos, ya para tener unas conclusiones, ¿qué podemos esperar de cómo se va a poder ir implementando, digamos, esta agenda que han acordado los países? Empiezo contigo, Vanessa. Digamos como que lo primero que creo que vamos a ver es efectivamente los giros de los dineros que se van a dar a los diferentes países, el aumento de los cupos por parte para los refugiados. Acá Estados Unidos sí ha dicho que estos cupos sobre todo van a ser para países haitianos, para nacionales haitianos. Y lo otro que también creo que se va a evidenciar de una manera un poco más clara va a ser esos controles sobre la frontera, que son controles que ya se vienen dando, pero que estos controles van a ir aumentando, porque también lo que se está buscando es que sean en las fronteras en donde estas caravanas y donde todo este proceso migratorio también se vea, digamos, como que un poco controlado para que no lleguen hasta Estados Unidos. Cristian, conclusiones de lo que podemos esperar que se pueda ejecutar durante los próximos meses, años, basados en este acuerdo regional. Bueno, a mí me parece que el acuerdo es un gran avance. Sin embargo, como todos los acuerdos migratorios, son no vinculantes. Este es un acuerdo no vinculante. Es decir, los gobiernos no tienen ningún, comillas, castigo, siguen las reglas del acuerdo. Y lograr que los 20 países que firmaron y las 30 o más naciones que forman América Latina, más todas las naciones del Caribe, desarrollen políticas migratorias que sean similares y que sean bienvenidas, es algo que va a ser lo más complejo. La Conferencia Sudamericana de Migraciones ha tratado de hacer algo con un relativo bajo éxito, lo mismo la Conferencia Regional de Migraciones. Ahora también la otra parte compleja va a ser cuáles son las condiciones que se ponen para que Estados Unidos efectivamente dé estos dineros. La más complicada sería que detenga la migración dentro de sus propias fronteras, que es algo que se ha visto en los últimos años, que ha sido la política de Estados Unidos. Es decir, que, por ejemplo, migrantes colombianos Costa Rica los detenga y no permita que sigan hacia el norte. Okay. A cambio de recibir estos dineros. Y eso es un tema más complejo que se tiene que negociar a nivel diplomático. Cristian, Vanessa, muchas gracias por el tiempo. Y nosotros seguimos conectados a través de ustedes, de nuestras redes sociales, de nuestra página web y en todas nuestras plataformas. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.